cosas. Sí, yo vi el 4 también, porque cuando apretabas el 4 te saltaba el video 5, del Ajá. 3 al 5. Entonces me vi el 4, o sea que vi 5 en total. Porque no sabía si el 5 había que verlo o estaba mal el link. Ah, lo voy a revisar. El 5 hablaba de los sistemas axiomáticos y el Sí. 4 hablaba más de lo que eran los matemáticos, no me acuerdo los nombres. Decime, pero no estaban todos. ¿Cuál? 5 había 4. Ahora lo voy a revisar. Había 4, pero fíjese que el link del 4 te lleva al video 5 nada más. Bueno. Profe, yo en mi caso vi los que puso en la plataforma, a mí no me llevaba ningún otro. Capaz que es un problema de ella. Van a ser los otros compañeros. Sí, después lo reviso. Sí. Sí, ahora después lo voy a chequear. Bueno, a ver, ¿qué estuvieron anotando? A ver, ¿qué me cuentan? No importa que sea en un orden. O si es en orden, mejor. En el video 1 tal cosa. A ver qué pudieron anotar. Si quiere yo empiezo. ¿Empiezo? Sí, dale. Bueno, yo anoté varias cosas porque en realidad todo es nuevo para mí, entonces para no olvidarme. Dale. Sí. Anoté, bueno, que había los sistemas, ¿qué es los sistemas axiomáticos? Que son formas de organizar las teorías científicas utilizando el razonamiento deductivo. Anoté que primero los primeros matemáticos fueron los babilónicos, ¿no? Y los egipcios, pero ellos eran más concretos. Después salió, Aristóteles empezó a decir que había una matemática, una geometría más abstracta, ¿puede ser? A ver. Y bueno, y después lo que él decía era que todo se basaba en una premisa anterior, pero que había que cerrar el círculo, porque si no era como que era infinito. Se preguntaban si es verdadero, iban a algo así, una premisa. No entendí mucho, es muy difícil. Yo entendí que lo que quería alcanzar era una premisa que se detuviera y que no se hiciera un círculo. Claro. Bien, bueno, vamos a parar un poquito acá y comentamos esto que dice Alejandra. Sí, las experiencias y conocimientos geométricos son muy antiguos. Se encuentran en estas tablillas, pintados en paredes, con conceptos de la geometría, de los babilonios, de los egipcios, de los demás pueblos cananeos. Había mucho conocimiento que ya surgió muchos siglos antes de Aristóteles. Aristóteles es un filósofo del siglo V antes de Cristo, filósofo griego, que a veces lo llamamos padre de las ciencias. Él va a dar, digamos, las pautas de cómo debe ser un modelo, cómo debe ser el conocimiento para que constituya un conocimiento científico. Va a ser el primero que va a decir eso. Después, por supuesto, van a decir muchas cosas más. Y para que esto ocurra, para que un conocimiento sea conocimiento científico, ustedes en la escuela secundaria vieron cuando tenían filosofía, no sé si han tenido, decíamos, bueno, está el conocimiento vulgar, el conocimiento filosófico, el conocimiento científico. Pero para que un conjunto de afirmaciones, digamos, corresponda a una ciencia, tienen que pasar tres cosas. Que haya un objeto de estudio, o sea, que las afirmaciones que esta ciencia hace sea referido a algo en particular, que esas afirmaciones constituyan un sistema, en cierta forma, que constituye un sistema, va a decir que todas estas afirmaciones estén como entrelazadas de alguna manera, no una afirmación por un lado, otra cosa por otra, o sea, decir cosas sueltas. Y que haya un método para justificarlas. Entonces, para que un conocimiento sea científico, tiene que tener un objeto de estudio, un método y un conjunto de afirmaciones que constituyen un sistema de afirmaciones, ¿no?
Porque, bueno, hasta ese entonces se conocían muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a hacer esta distinción, ¿no?, entre un conocimiento vulgar y el científico. Para esto, Aristóteles va también a dar las pautas de cómo debería ser este método para las ciencias formales. Incluso va a haber axiomas que son generales para todas las ciencias. Para las ciencias formales va a decir que tiene que haber un conjunto de premisas o proposiciones o afirmaciones que van a ser verdaderas dentro de esta teoría, que las vamos a tomar como verdaderas, y que no hay que demostrar. Él establecía unas proposiciones muy generales, por ejemplo, que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Esto no puede ser y no ser al mismo tiempo. O es o no es. No es y no es al mismo tiempo. Aristóteles, ¿por qué no vive en esta época? Porque las clases de Cava son y no son, parece al mismo tiempo, ¿no? En un mismo sistema. Fíjense, ¿no? Qué interesante. El sistema jurídico argentino, más allá de que da lugar a diversas interpretaciones, lo vamos a poner de ejemplo, ¿no? Da lugar a que una parte del sistema jurídico haga una afirmación y otra parte del mismo sistema jurídico haga la afirmación contraria, ¿no? La justicia de Buenos Aires dice que haya clases presenciales, la justicia federal dice que no haya clases presenciales. Cada uno va a fundamentar de alguna manera, y dentro del sistema jurídico total, el conjunto de leyes y normas que rigen nuestro país, tenemos dos proposiciones que se contradicen. Bueno, en matemática no nos puede pasar eso. En realidad ninguna ciencia. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, bueno, pero después vamos a retomar otra vez este ejemplo de la justicia, que justo nos viene re bien para pensar un poco qué es un sistema axiomático. Entonces va a decir Aristóteles, bueno, por ejemplo, eso, ¿no? Que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Otra de las cosas, o es o no es, y no hay otra posibilidad. Esto se llama el tercero excluido, ¿no? O algo es, por ejemplo, o 2 más 2, perdón, o 2 más 2 es 4, o 2 más 2 no es 4. O algo es o no es. Bueno, y así. Euclides va a tomar todas estas ideas de Aristóteles y todas las ideas y todo el conocimiento matemático disponible hasta esa época, que era mucho, y lo va a organizar según este método que presenta Aristóteles. Aristóteles da estas pautas generales para toda la ciencia, que son estos axiomas o nociones comunes, y después Euclides va a llamar postulados a los axiomas que son propios de la geometría. ¿Qué quiere decir esto, no? Esto del círculo que decían ustedes. Que para probar una afirmación en las ciencias formales, que son la lógica y la matemática, pues vas a demostrar algo, necesitas con qué justificarlo. Supongamos que vamos a demostrar la afirmación o proposición A. Para demostrar A necesitamos un conjunto de proposiciones que demuestren esta proposición A. Bueno, supongamos que son la proposición 1, 2 y 3. Pero la proposición 1, 2 y 3 también tiene que estar demostrada. Entonces vamos para atrás, ¿no? Entonces la proposición 1 se demostró con la proposición 7, con la proposición 8. Pero la 7 y la 8 también tiene que estar demostrada. Entonces así haríamos una regresión al infinito, porque para cada proposición que demostramos necesitamos otra que ya esté demostrada. O bien, algo circular. La 1 la demuestro con la 2, la 2 con la 3 con la 4 y la 4 con la 1. Entonces ahí nos queda circular. Eso pasa o con las proposiciones, que son las propiedades, o con las definiciones también, ¿no? En la teoría de conjuntos
Por ejemplo, había un libro famoso que usábamos en la secundaria hace muchos años, que era el libro de Tapia. Decía, bueno, a ver, vamos a definir conjunto. Bueno, conjunto es una colección. Bueno, entonces hay que decir que es una colección. Una colección es una reunión. Entonces hay que decir que es una reunión. Bueno, una reunión es un agrupamiento. Y un agrupamiento, un conjunto. Entonces volvías otra vez a donde estabas. Eso tampoco puede pasar. Eso sería circular, ¿no? Te volvés al principio. Entonces, ¿qué van a proponer? Bueno, Euclides no, con las definiciones no lo va a hacer, pero después sí, otros matemáticos sí. Pero ¿qué van a proponer? Que haya como un punto de partida. Objetos que no se definen y a partir de los cuales se van a definir los demás. A esto lo vamos a llamar, los vamos a llamar términos primitivos. Y propiedades, proposiciones, afirmaciones, enunciados que no se demuestran y a partir de los cuales vamos a demostrar todo lo demás. Y estos enunciados son los axiomas. Bueno, este es un comentario de esta primera parte que están diciendo. A ver, continuamos con lo que fueron anotando. O sea, que un axioma va a ser un enunciado, una afirmación que la vamos a tomar como verdadera y a partir de la cual se va a ir demostrando todo lo demás. Pero esa afirmación no se va a demostrar. No es que no se quiere, ni se puede, ni nada. No, es que lo vamos a hacer de esa manera. Algunos decían, bueno, no es que no es necesario demostrar. No, se necesita no demostrar. Va a ser el punto de partida. O sea que nuestro método, el método por el cual nuestra ciencia va a justificar lo que dice, nace de un conjunto de afirmaciones que no se demuestran y que se toman como verdaderas dentro del sistema. Bueno, continuamos. A ver qué otra cosa notaron. Bueno, y a partir de eso, lo que hace Euclides es realizar los 5 postulados. Donde que esos postulados son los que hoy nosotros vamos a llamar axiomas, según lo que yo entendí. Sí, en ese momento Euclides va a poner en su libro Elementos lo que se llama las nociones comunes o axiomas, que son las que escribe Aristóteles. A ver, acá justo las tengo. ¿Ve? Cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. Ese es un axioma, ¿eh? Si A es igual a B y C es igual a B, A es igual a C. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Ese es un axioma. Otro, si a cosas iguales se le agregan cosas iguales, se obtienen cosas iguales. Yo tengo una balanza con 1 kilo de peras, 1 kilo de naranjas, a los dos lados está equilibrado, son iguales de los pesos. Si yo agrego el mismo peso en los dos lados de la balanza, se mantiene la igualdad. Por eso, si a cosas iguales se le agregan cosas iguales, obtenemos cosas iguales, ¿eh? En el caso de la balanza, que está en equilibrio. Lo mismo si se restan a cosas iguales, se le restan cosas iguales, obtenemos cosas iguales. Y bueno, por ejemplo, el todo, bueno, listo, esos axiomas. Y Euclides, que eso los anota Euclides en el libro Elementos, Euclides a sus axiomas propios de la matemática los llama postulados. Escribe 1, 2, 3, 4, 5 postulados. Bueno. Le hago una consulta. ¿Sí? En algún momento escuché tautología, ¿no? Sí. Que la tautología son enunciados verdaderos porque sí. O sea, es algo que no tiene definición, pero eso no es una axioma. ¿Me podés pasar el comprobante, por favor? Porque me lo están pidiendo de la empresa. Ahí está. ¿Ustedes van a ver con Nieves? Lógica. Y seguramente si no empezaron estos días, ¿cuándo empezaron con Nieves? ¿Estos días o todavía no? Mañana. Bueno, mañana. Van a estudiar lógica proposicional. Y ahí van a ver lo que es una tautología, una contingencia, un absurdo.
Así que esperemos que lo de nieve, después lo comentamos, porque no es tan rápido para explicar. Una proposición es una tautología, lo que pasa es que ahí estamos hablando de una proposición, de una función proposicional. Por ejemplo, P y Q implican no Q, suponete. Forma parte de la lógica. Entonces, cualquiera sea el valor de verdad de P y Q, siempre resulta ser verdadera la proposición. Pero por eso hay que decir un montón de cosas para decir eso primero. Prefiero que lo diga Nieves y después lo retomo. Saccheri pues había hecho un absurdo por el en el quinto postulado. ¿Eso sería una tautología? No, el absurdo es todo lo contrario de la tautología. Ah, tautología. De tautología lo que la entendí... tautología se llama tautología o ley lógica y resulta siempre verdadera. Y el absurdo es falso. Sí. Claro, tautología lo que entendí era que de las premisas verdaderas sí o sí teníamos una conclusión verdadera. No podíamos tener una conclusión. Sí, una tautología es una ley lógica y siempre resulta verdadera. Y el absurdo, bueno, al contrario, siempre resulta falso. Entonces después lo vemos un poquito más adelante, así vemos un poquito de lógica primero. Otra cosa que les quería decir respecto a los videos, no es que había que entender perfectamente todos los videos, porque hay cosas que las vamos a ir estudiando, justamente es lo que vamos a hacer este año y con otras geometrías también. Bueno, estos axiomas o postulados, nosotros ahora los llamamos axiomas a todos, ¿no? A los propios de la geometría también axiomas. ¿Qué características tienen que tener? Que no tengan contradicciones. Exacto, ¿no? No puedo tener un axioma 1 que diga que sucede A y el axioma 2 que diga que no sucede A. O que uno diga P y el otro diga no P. Entonces, no puede haber contradicción, ni entre los axiomas, ni con las conclusiones que se derivan de ellos. Supongamos que tenemos 7 axiomas. De cada axioma se va a empezar a deducir distintas conclusiones. Ninguno de los axiomas puede contradecir ni a los demás, ni a las conclusiones que obtenemos con los demás. Si llega a pasar eso, el sistema está mal formulado. Así que no. Fíjense que acá, no sé, digo yo estos días de ver el noticiero, ¿no? Con el sistema legal. Un poco la Constitución sería una suerte de axioma. Vieron que siempre, cuando se habla de leyes, dice porque lo avala la Constitución, corresponde. Si tal o cual ley se deriva de la Constitución, está bien. Y si no es anticonstitucional y no está bien esa ley, no debería estar. Por ahí el Poder Legislativo la promulgó, pero el Poder Judicial dice, no, esta ley es inconstitucional. Sería una forma de decir que este sistema no entra, o sea, esa ley no entra dentro del sistema. Pero supongamos esta situación que se dio, ¿no? Con las clases presenciales. Un actor X lleva esta causa a la justicia de Buenos Aires, la Cámara le da lugar a que haya clases presenciales. Este conjunto de gente que presenta esta demanda, ¿estaba habilitado a ir a la justicia de la ciudad de Buenos Aires? ¿Legalmente podía pedir este recurso? Sí. Ellos tenían la facultad, un ciudadano puede presentar un recurso. ¿Lo presentaron en el lugar que correspondía? Sí, también, porque este conjunto de ciudadanos tenía que presentar un recurso en el lugar que correspondía. ¿Qué dijeron? ¿Qué fallo tuvo? Que haya clases, o sea, P. Después viene el Poder Ejecutivo de la Nación, que presenta una demanda también en otro lugar, en la Justicia Federal. ¿El Poder Ejecutivo podía presentar esa demanda? Sí, la podía presentar. ¿En la Justicia Federal? Sí, en la Justicia Federal. La Justicia Federal, ¿qué dice? Que no haya clases. Entonces dice no P. Bueno, ahí hay un problema.
Ojo, chicos, yo estoy haciendo una lectura muy sencilla porque en realidad no entiendo bien los trasfondos legales y capaz que estaban mal los fallos, pero si no estaban mal los fallos, dentro de este sistema surge la afirmación P y también surge la afirmación no P. Bueno, eso es lo que no puede pasar en un sistema axiomático. O sea, acá directamente, si es que están bien hechos los razonamientos o están bien hechas las... Yo imagino que la Cámara... Las leyes. Claro, yo digo que esta Cámara Federal, de la Ciudad de Buenos Aires, habrá encontrado los argumentos del que presentó la causa, en este caso los padres de los chicos, y en la legalidad, en el marco legal, habrán encontrado por qué decir que sí. La justicia federal, me imagino que también. Estamos en una situación de pandemia, el derecho de necesidad, de urgencia, porque esto, porque aquello, pero lo otro, encontró por qué decir que no. Y entonces, este sistema tiene, digamos, no constituye un sistema como el nuestro, un sistema axiomático como el nuestro, que esto no puede pasar. O sea, si esto pasa en la matemática, hay que revisar todo el sistema. Y la característica, por eso nosotros hacemos matemática, el otro es leyes, ¿no? La característica de nuestros sistemas axiomáticos deductivos, en donde todo lo que decimos se deduce de lo anterior, es justamente que esto no puede pasar y que tampoco da lugar a diversas interpretaciones. No, porque a mí me gusta el verano, voy a decir que 2 más 2 es 4, y a otro que le gusta más el invierno va a decir que 2 más 2 no es 4. No va a dar lugar a distintas interpretaciones u opiniones. El sistema axiomático de las ciencias formales. Cosa que no pasa en el de las leyes, porque uno dice que una cosa, otro le parece la otra. A nosotros en nuestros sistemas formales no. En toda la historia de la matemática no da lugar a que uno opine que sí, que el teorema de Fermat, bueno, todavía no se enunció, pero que el teorema de Pitágoras corresponde y el otro diga, no corresponde el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es así para todos. Para todos, ¿no? Fíjense, como el sistema legal, no. Lleva o sea, se puede interpretar y según la interpretación uno puede decir que sí, el otro puede decir que no. Lo mismo pasa cuando hay un juicio, en primera instancia se dice que sí, apelan a la Cámara, dicen que no, a lo mejor porque tienen otros indicios, pero a veces no, de la misma lectura hacen otra interpretación. Puse este ejemplo porque justo viene al caso por todo lo que vimos estos días, ¿no? Pero me resultaba interesante poder observar eso. Uno lo miraba ahí con intención de compararlo con nuestros sistemas axiomáticos. Bueno, en nuestras ciencias formales eso no puede pasar. Es decir, en un mismo sistema no puede suceder que se demuestre P y que también se demuestre no P. O es P o es no P, una de las dos. Las dos no pueden ser. Tampoco puede ser que dependa de cada uno o de una interpretación o modelo. Si el sistema lo interpretas de una manera, entonces vale el teorema de Pitágoras. Si lo interpretas de otra, porque te gustó más lo querés más a Tales de Mileto que a Pitágoras, decís, no, el teorema de Pitágoras no vale. No es subjetivo. Cualquier matemático de cualquier lugar y de todo tiempo, la afirmación va a ser verdadera si es verdadera y falsa si es falsa, ¿no? Bueno, eso por un lado. Otra característica de los axiomas. Que son independientes, que uno no puede depender de otro. ¿Y qué quiere decir que sean independientes? Que por ejemplo está el axioma A y el axioma B, el axioma B no puede ser una conclusión o parte de una conclusión del axioma A. Muy bien. O sea que un axioma no se tiene que demostrar de los demás o de conclusiones de los demás. Entonces eso es que sea independiente. Si llegado el caso, yo tengo una teoría con 7 axiomas, 10 axiomas, y voy avanzando en mi teoría, voy
descubriendo relaciones que se dan entre estos axiomas y voy justificando, demostrando otras afirmaciones. Y llegado a un punto, una de estas deducciones que hago coincide con el axioma 10. Bueno, yo hice varias demostraciones. Estas proposiciones que voy demostrando son los teoremas. Con los diversos axiomas armo un teorema, con este teorema y este axioma otro, con este teorema y este otro teorema que demostré de estos dos otro, y en algún momento de toda esa cadena demuestro un teorema que al final coincide con el axioma 10, por ejemplo. Entonces ahí me doy cuenta que el axioma 10 no era independiente. Se podía demostrar a partir de los demás. Bueno, en ese caso no es demasiado problema para la teoría. Directamente se dice que el axioma es un teorema y listo. O sea, es una condición, la independencia es condición necesaria para que sea un axioma. Pero digamos que a la consistencia del sistema no le hace problema. Si en definitiva después de 2300 demostraciones te das cuenta que la 2301 coincide con el axioma 10, no es problema. Decís, bueno, el axioma 10 no era un axioma, es un teorema. Y listo. Dejaría ya de ser un axioma para ser un teorema, pero al sistema no le trae problemas eso. Diferente lo de la contradicción. Vos tenés 10 axiomas, hacés un montón de conclusiones y la 2021 contradice alguno de los axiomas, o la 2021 contradice a algún axioma anterior, bueno, entonces ahí sí hay algo que no va y todo el sistema está mal. Ahí sí es inconsistente y no es un sistema que corresponda, y cuando cae el sistema cae toda la teoría. Acá lo interesante es que la axiomática lleva años y siglos que se va construyendo después todo lo demás, ¿no? Y cómo resulta ser tan consistente. Porque hasta ahora nadie dijo lo de Euclides estaba mal. Bueno, a ver qué más. Con las geometrías no euclidianas. Bueno, a ver de qué más tomaron nota. Por ejemplo, acá con la geometría no euclidiana, esto famoso quinto postulado de Euclides, que no lo escribe enseguida, le escribe el 1, 2, 3, 4, después va demostrando lo que él llama las proposiciones, que son las propiedades o teoremas, y en algún momento cuando va a demostrar otra cosa se da cuenta que con lo anterior no puede, introduce un nuevo postulado, pues tampoco hace falta que los postulados estén todos de entrada. Van a ver que en el libro que nosotros vamos a usar van apareciendo de a poquito los postulados, en la medida que se necesitan. Sí, se podían poner todos de entrada, no hay problema. Pero bueno, el autor los va poniendo de a poco, a medida que se necesitan. Cuando Euclides va a hacer una demostración de una de las proposiciones, se da cuenta que con lo que tiene no le alcanza, y bueno, introduce este quinto postulado, que durante muchísimo tiempo a muchísimos matemáticos les sonó que no era postulado, que se podía demostrar. Se ve que le pareció que se podía demostrar de los anteriores. Entonces hubo muchísimos intentos de demostración. Muchísimos intentos de demostración. Ninguno lo demostró, pero claro, ahí te quedaba la duda de decir, bueno, a ver, no lo demostré porque no se me ocurrió la demostración, o no lo demostré porque no la tiene. Si no, o no me salió a mí y ni a los otros, bueno, pero bueno, seguían con esta idea fija. Uno de los matemáticos va a decir, bueno, voy a hacer así. Lo voy a negar, voy a decir que no pasa eso que dice el quinto postulado, y seguro que si lo niego, si se puede demostrar de los postulados anteriores, del 1, 2, 3, 4, y este quinto lo niego,
entonces en algún momento voy a entrar en contradicción con los otros, ¿no? Porque si se deduce de los otros, yo quiero probar que se deduce de los otros. Quiero demostrarlo y quiero probar que se deduce. No me sale la demostración. Entonces digo, ajá, esos son uno de los intentos, acá dice fue el de Sacheri. Sí, de Sacheri, ¿no? Entonces dice, bueno, Sacheri dice, yo lo voy a negar y en algún momento voy a empezar a demostrar cosas, en algún momento va a haber una contradicción acá en el sistema. ¿Y qué pasó? No encontró ninguna. Seguía demostrando. Bueno, listo, quedó ahí. Muchos dicen que él fue el primero que organizó la geometría no euclidiana, porque al final negó el quinto postulado y armó otro sistema. Finalmente sí, se demuestra que este postulado era independiente de los demás, sobre todo porque cuando se armaba un sistema con los 4 postulados más la negación de este, seguía siendo consistente el sistema en sí mismo. Y bueno, se armó una teoría en función de todo esto, ¿no? Entonces tenemos Euclides con sus postulados, hablamos de la geometría euclidiana. Ustedes han visto en la secundaria que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Nadie duda de eso. Está en todos los libros y lo demostramos también. Si miras un triángulo, lo recortás, vas pegando. Sí, te da 180, también lo puede demostrar uno, como corresponde. Si te pones a hacer triángulo y medís los 3 ángulos, sumás, siempre te da 180 y uno dice, sí, realmente es como es así como dice Euclides. Pero resulta ser que en una geometría no euclidiana decimos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo no es 180 grados, es mayor que 180 grados. Y uno dice, no puede ser eso. Sin embargo, los matemáticos han encontrado modelos en los cuales sí, es cierto, se cumple eso. Que la suma sea mayor que 180 grados. Y no está alejado de la realidad ni de la vida este modelo para decir que es mayor que 180 grados. Que ahí vendría a ser un tema justamente de quinto postulado, ¿no? Si ustedes se fijan atrás mío, mi marido es licenciado en turismo, entonces da clase y tengo acá el planiferio. En el planiferio tenemos el ecuador y los meridianos. La línea del ecuador y los meridianos. ¿Qué ángulo forma el ecuador con los meridianos? Con cada uno de los meridianos. Recto, profesora. Sí, bien, es un ángulo recto de 90 grados. Perfecto. Yo acá en el planiferio, si ustedes no lo alcanzan a ver, pero yo lo veo bien, acá tengo todos los meridianos, que son estos que están verticales. El ecuador está horizontal. Acá no se cortan. Esta recta, la del ecuador cortada por 2 meridianos, que son paralelos, están a 90 grados, no se cortan. Ustedes miran un planiferio, no se cortan. Ahora digo yo, el planiferio, ¿nuestro planeta tiene la forma del planiferio? ¿Es un plano? No. Claro, un plano decían en la época antes de Colón. Pero sabemos que es una esfera, o bueno, la forma de una esfera. Si este plano, que en realidad es una representación en un plano de lo que sería en una esfera, que también es todo un problema esto de en un plano hacer un mapa que está en una esfera. Pensamos, la esfera, que es nuestro planeta, y tenemos el ecuador y los meridianos se cortan. ¿Y dónde se cortan? En los polos. En los polos. Entonces yo tengo, este es un ángulo recto de 90, este es un ángulo recto, se corta en el polo, este también es un ángulo, así que serían 90 más este de acá es mayor a 180. Entonces, que un matemático se le ocurra decir eso como postulado y que surja esa teoría, no era tan desopilante.
era válida también. Fíjense cómo la esfera es válida. Y la esfera no es algo ajeno a la vida de la gente, porque vivimos arriba de una esfera, pisamos una esfera, una superficie esférica. Entonces es como otro modelo, otro ámbito de aplicación. Ustedes van a decir, bueno, por eso un triángulo es otro tipo de figura. Sí, es una figura que está en un plano. Bueno, el otro también es un triángulo que está sobre una esfera. Entonces, digamos que el modelo de Euclides responde a la realidad, sí. El modelo no euclidiano responde a la realidad, y sí también responde porque Einstein, que va a hacer toda la teoría de relatividad, se va a basar en modelos no euclidianos, o sea que también responde a aspectos de la realidad. Y uno va a decir, pero entonces es inconsistente, ¿son inconsistentes los sistemas? No, son sistemas distintos. Matemáticas como que vos tenés cartas, si pones unas reglas, jugás al truco. Si pones otras reglas, jugás al chinchón. Si pones otras reglas, jugás a la escoba de 15. Acá es lo mismo, ¿qué? ¿El truco está mal? Porque la escoba de 15 tenés que sumar 7 y en el truco el ancho espada le gana al 2 de copa. No, son cosas diferentes, son juegos diferentes, reglas diferentes, jugadas diferentes. Acá pasa lo mismo, ¿no? En la geometría va a estar la euclidiana, es un juego con sus reglas. Y las no euclidianas son distintos juegos con otras reglas. Truco, chinchón, escoba de 15, distintas jugadas que te sirven para representar diferentes realidades. Igual, al matemático no le va a interesar, por lo menos si yo fuera una matemática investigadora no me interesaría la aplicación, a mí no me interesa, a mí me gusta más la matemática pura que aplicada, entonces no me interesa que si se aplica o no se aplica. Pero de hecho que todos los modelos que tenemos, todos los sistemas axiomáticos que tenemos, todos tienen aplicaciones. Incluso muchas veces se han pensado por la necesidad de aplicarlos. La misma geometría primitiva de Egipto, que de primitiva no tenía nada, se les inundaba porque el río Nilo crecía. Cuando volvía al cauce había que volver a medir, marcar terreno, todo lo que sea. Entonces, bueno, surgen muchos conceptos a partir de esa acción concreta, de esa necesidad. O sea, de esa necesidad de aplicar un concepto, surge el concepto. Acá con los sistemas axiomáticos que tenemos, por más descabellados que parecen, esto de decir que es mayor que 180 grados, y nada, ¿cómo va a ser mayor que 180 grados? Después tiene su aplicación. Ya les digo, a mí no me importaría que no tuviera ninguna aplicación, pero de hecho la tiene. El otro día estaba enseñando números complejos a los chicos de la secundaria que están en la isla, y yo, bueno, voy a dar complejos, y justo encontré un artículo muy interesante que decía que sin los números complejos no habría internet, no habría habido avance en las telecomunicaciones. Y yo digo, ¿cómo un concepto tan abstracto tiene tanto impacto sobre la vida? Y cómo tiene aplicaciones después. Esto excede a lo que es un sistema axiomático. Un sistema axiomático no necesita que haya ninguna interpretación. No necesita que se ajuste a la vida real. Pero a pesar de que no lo necesita, tiene aplicaciones. Los sistemas axiomáticos que tenemos en matemáticas tienen aplicaciones y permitieron avances importantísimos, por más que son súper abstractos. Así que bueno, en el siglo IV antes de Cristo, para que un axioma fuera tal, tenía que ser algo evidente. Tampoco había que poner cualquier cosa de axioma. Ellos decían, bueno, un postulado. Tiene que ser evidente, o sea que todo el mundo diga, sí, es así. Como yo digo, bueno, por un punto pasan infinitas rectas. O otro más fácil de ver que este. Uno le puede quedar una duda, decir, no, ¿cómo infinita? En algún momento se te acaban. Suponete que alguien quiera decir eso. Pero si yo tengo 2 puntos, por 2 puntos distintos pasa una sola recta que los contiene. Si tengo este, pongo la regla, puedo hacer una sola.
¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí, y sí, más vale. Hasta capaz que hasta Fernando y Larreta se ponen de acuerdo en eso. Entonces estamos todos de acuerdo, es evidente para todos, es un axioma. Ese es el primer postulado, ¿no? De Euclides. Sí, trazar de una recta, mira, acá lo tengo. Proposiciones, postulados. Los escribe medio raro, yo nunca me los acuerdo. Desde un punto se puede conducir siempre una recta hasta otro punto, es eso que dice él. Exacto, dice, desde un punto siempre puedo hacer una recta que lo conduce hacia otro punto. Una línea, va a decir él. Entonces decía eso, ¿no? Tiene que ser evidente para todos. Necesario que no puede llegar a ser de otra manera. No puede ser de otra forma. Todos nos damos cuenta y aparte no puede ser de otra forma. En cambio, la matemática posterior al siglo XIX le va a quitar ese carácter de necesarios, de evidentes, y va a decir, no, no hace falta. Eso lo hablamos un poquito el otro día en el taller inicial. No hace falta que sea evidente. Yo puedo poner como axioma y es igual a 2x. Términos primitivos, x, y. Y las operaciones básicas las vamos a incorporar en el teorema. Axioma 1, y es igual a 2x. Eso es así. Es evidente para todos que es así, que y es igual a 2x. ¿Qué sé yo? Dice uno, bueno, ¿querés poner eso? Ponelo. ¿Es necesario que sea de esa manera? ¿O podríamos poner y igual a 3x? Sí, si querés poner y igual a 3x. No es necesario que diga y igual a 2x. A menos que después lo quieras usar para algo. Entonces, ya no van a tener las mismas características los axiomas. Porque se van a formar sistemas de axiomas que son fórmulas bien formadas. Como fórmulas. Entonces, bueno, uno va a ir llevando a otro, digamos, a un axioma, a otro axioma, pero eso sí, después no puedo contradecirlos. Todo esto que estábamos diciendo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, en cuanto a las demostraciones, hay dos tipos de demostraciones famosas, las más importantes, que son las demostraciones directas y después están las demostraciones por absurdo, pero esto también vamos a esperar un poquitito que estudien un poquito de lógica para entender mejor qué significa que sea directa, qué significa que sea por absurdo, porque bueno, vamos a necesitar eso, ¿no? Que conocer de lógica. Un poquito de lógica, no mucho, ahora en la semana que viene o la otra ya estamos con el tema. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa anotaron? Tengo calor. ¿Alguna más? A ver, busquen en los... Yo anoté los elementos que conforman los sistemas axiomáticos. A ver. Los axiomas, los teoremas, reglas de inferencia, demostraciones, términos lógicos y no lógicos, y dentro de los no lógicos, primitivos y definidos, y después las reglas de formación. Y bueno, un poco explicaba, lo anoté. Explicaba cada cosa que... Los términos definidos y los no definidos serían las definiciones y los términos primitivos. Después los lógicos y todo eso también vamos a esperar a la lógica. Esto es una simple introducción. Las reglas de formación también la van a estudiar ahora en la unidad 1. Porque evidentemente la matemática va a usar el lenguaje de la lógica. Ustedes van a ver que hay muchas palabras que usamos en matemática que derivan de la lógica. Por ejemplo, la palabra o el conjunto de palabras sí y solo sí. Vieron que muchas veces, no sé si prestaron atención a las definiciones, dice tal cosa, sí, solo sí, tal otra. Por ejemplo, el logaritmo en base A de B es un número C, sí, solo sí, A a la C es B. Con, y viene por ahí la restricción, ¿no? B distinto de tanto. Bueno, este sí, solo sí se usa porque corresponde a una operación lógica. No es que lo decimos porque nos gusta decir muchas veces sí.
Si tal cosa, entonces tal otra, lo decimos también haciendo referencia a una operación lógica. En esto que yo decía, x igual a 2y, están los términos primitivos, xy, pero también empleé el 2 y el igual, que serían como prestados, términos prestados. Como que te los presta la teoría, porque además vas a usar el sistema de formación de la aritmética, por ejemplo, del álgebra. No vamos a poner igual, 2y, la x más allá, no, vamos a usar un sistema que nos permita también que esté bien escrito el axioma, que tenga un significado. Yo digo x igual a 2y, tiene un significado eso para todos. Que no podemos decir todavía si es verdadero o falso, lo vamos a suponer verdadero, pero después si lo interpretamos, por ejemplo, si decimos, bueno, a ver, voy a interpretarlo, voy a decir, a ver, la x es 4, la y es 29. 29 es igual a 2 por 4. No, en ese caso no resulta verdadera la proposición. Entonces, esa no es una interpretación válida para el sistema. Tendré que buscar una interpretación, darle valores a las variables. A ver, esperen que un teléfono acá. Bueno, no importa. Tengo que a la hora, porque decir x igual a 2y es verdadero, sí, lo tomo como verdadero porque es un axioma, lo voy a considerar verdadero, pero en sí mismo es una función proposicional, no es ni verdad ni falsa en sí misma, la tomamos como verdadera. Si nosotros después le damos valores de verdad a la x y a la y, entonces en ese caso sí voy a poder decir que la afirmación es verdadera o es falsa. Pero eso vamos a esperar un poquito a que lo hagan todos esos temas con Nieves acá en la unidad de lógica. Que ahí van a entender un poquito más. Estas demostraciones, que las demostraciones directas son las que mediante una cadena así reglada por la lógica y utilizando los elementos anteriores, es decir, los axiomas y teoremas anteriores, llegamos de una afirmación a otra. Por ejemplo, teorema de Pitágoras, ¿no? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué afirmamos? Que es un triángulo rectángulo. Esta figura es un triángulo rectángulo. Está la hipotenusa, que es el mayor de los lados, están los catetos, que son los otros dos. Bueno, ¿qué pasa con esta figura? Bueno, si yo hago el cateto al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, eso me va a dar igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A eso quiero llegar. Sé que es un triángulo rectángulo, entonces tengo que llegar a decir esto otro. El conjunto de las premisas o de las afirmaciones que se consideran iniciales, que se toman como verdaderas, sí, es un triángulo rectángulo, para llegar a la que se toma como conclusión, se llaman la hipótesis y la tesis. En el caso del teorema de Pitágoras, la hipótesis es que es un triángulo rectángulo. Y la tesis, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que es lo que queremos demostrar. Entonces, sabiendo que es un triángulo rectángulo, hay que hacer una serie de pasos para llegar a decir qué pasa esto de la hipotenusa y los catetos. Eso lo vamos a hacer, esa demostración, no ahora, más adelante. Vamos a demostrar muchas cosas. Así que este conjunto de afirmaciones que se consideran como verdaderas, como dadas, y de las cuales vamos a partir, que serían las condiciones iniciales para afirmar lo siguiente, es la hipótesis y la tesis. En las demostraciones directas partimos de la hipótesis para llegar a la tesis. Directamente, ¿no? Vamos haciendo un cierto razonamiento, según la lógica, llegamos a la tesis. El otro tipo de demostración muy famosa, que es la demostración por absurdo, partimos de negar la tesis para llegar a la negación de la hipótesis, y acá también hay que esperar a Nieves para ver por qué. Esto va a tener que ver con la lógica. ¿Por qué se demuestra de esta manera?
A ver qué hora estamos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver. ¿Dónde está? Esperen un segundito. Ustedes saben que el año pasado, cuando empezó lo del COVID, esperen que estoy acá. Cuando empezó lo del COVID, fui un día solo a la isla, porque después ya enseguida se terminaron las clases. Claro, el primer día que llegué, que estaba con los chicos, empecé a toser, como siempre. Y yo miré como diciendo, uy. Y dice uno, no, profe, no te preocupes porque ya sabemos que es la misma tos de siempre. Así que bueno, esta tos que tengo es la de siempre. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ellos me conocen porque siempre soy la profesora de ellos. Ah, paren que no compartí nada. Uy, no. Abrí directamente el Word. Ahí está. Tomen nota de esto. Vamos a poner sistema. Vamos a poner los términos primitivos. ¿Están viendo el Word o todavía no? Sí, se ve. Ah, bueno, sí, porque a veces tarda un ratito en aparecer. Los términos primitivos que vamos a trabajar son punto y recta. Vayan tomando nota porque vamos a hacer un ejercicio. Vamos a poner los axiomas. Yo voy copiando acá. Existen al menos dos puntos distintos. El axioma 2. Dos puntos distintos. Determinan una recta a la cual pertenecen. Esto que decíamos hoy. Tengo un punto, tengo otro. Esos dos puntos pasan a una sola recta, ¿no? El axioma 3. Dada una recta, siempre hay un punto que no le pertenece. Vamos a dar una definición, que la vamos a llamar 1. Diremos que una recta pasa por un punto si el punto pertenece a la recta, que es un poco lo que dijimos acá arriba. Vamos a otra definición. Diremos que dos rectas son paralelas si su intersección es el conjunto vacío. Quiere decir que no tienen elementos en común. Esto de ser vacía, que no tiene elementos en común. Vamos a introducir otro axioma, el 4.
dados una recta y un punto que no le pertenece, existe. Es bastante parecido a los axiomas que vamos a ver después. Siempre. Bueno, para que los voy a correr acá, que los tengo en el costado. Ahí está. Es decir, tenemos una recta y un punto que no le pertenece. Existe siempre una recta y solo una que pasa por ese punto y es paralela a dicha recta. Hasta acá es bastante conocido. Vamos a achicar un poquito. Y ahora sí, vamos al primer teorema. Existen al menos dos rectas distintas. Este es el teorema. Vamos a subrayarlo. Entonces vamos a poner, yo voy a poner los pasos de la construcción, de la demostración, y ustedes después les digo qué tienen que hacer. Acá dice que existen P y Q distintos. P y Q serían puntos. P, que es distinto de Q, determinan R. Vamos a ponerle R1, porque podemos hablar de otra recta. Dada R1, existe, ahora con mayúscula S, que sería un punto, con mayúscula vamos a poner los puntos. Tal que S no pertenece a R1. Vamos a poner acá. A ver, esperen que acá.
Tengo clases yo. Bueno. Bueno, vamos, lo leo acá esta última parte que no dije nada. Entonces, existen P y Q distintos. P, que es distinto de Q, determinan R1. Dado R1 existe S, tal que S no pertenece a R1. Si S no pertenece a R1, entonces P es distinto de S. Entonces P y S determinan R2. R1 es distinta de R2, pues si fueran iguales, ahí hay un punto suspensivos, pasaría por R1. Por lo tanto, existen R1 y R2, y R1 es distinta de R2. Pasaría. Perdón, ahí está. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Esperen que se tildó un poquitito. Ahora esperamos. Ahí está. Acá donde están los paréntesis, vamos a poner el número de axioma que lo justifica. Axioma 3, axioma 4, axioma 5. Y acá, donde están los puntos suspensivos, hay algo que hay que completar, no un número de axiomas. Hay algo que hay que poner. Vamos a poner otro teorema, que va a ser el teorema 2. Por un punto cualquiera. Pasan al menos dos rectas. Lo vamos a subrayar. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir algo y ustedes van a tener que completar. Pues. Oh, miren qué cortita esta demostración, la del teorema 2. Paren que ahora lo corro. No sé si alcanzaron a copiar todo, no me entra todo en la pantalla. Ay, no tenemos nada de tiempo. Bueno, vamos a hacer unos minutitos. ¿Ya terminaron de copiarlo? Sí, sí. Sí. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla porque si no, no voy a poder. O sí, a ver. Déjame ver. Bueno. Vamos a hacer rapidito unos grupos. 10 minutos nada más. O más no tenemos. ¿Cuántos somos? 37. Ahí está, 9 grupos de 4. Ahí quedó. Ahora cuando yo ponga que iniciamos la división en grupos, no sé si ya lo hicimos acá con ustedes, les va a aparecer en la pantalla que tienen que tocar algo para irse al grupo. Y entonces en vez de estar todos juntos en la misma sala, vamos a estar en secciones. Entonces se charlan un ratito, resuelven esto, ellas tienen que poner los axiomas o completar y volvemos otra vez y nos juntamos otra vez en 10 minutos.
rectángulos. Dados a una recta y a un punto. Aproximadamente.
Si eso no pertenece a un diagrama, entonces P es el punto de vista, entonces ahí eso determina alrededor. Creo que está en axioma 4, y si no, no sé. Seguimos con la recta, pasa por un punto, si el punto pertenece a la recta. Por un punto cualquiera pasan al menos dos rectas. No tengo ni idea de esto, vamos a ver la verdad. Por un punto cualquiera pasan al menos dos rectas. Demostrarlo. Esto para mí es axioma 4, pero no estoy seguro. Pues por
3 por S pasa R1 y R2. Creo que termino. Ese justamente no es el que corresponde. Ah, no, no es ese, no. Cualquiera. Tengo video. No estoy seguro de este. Existe siempre una recta y solo una. Ah, ya terminé. Ahí te sacan y punto del grupo, no, sin contemplación. No me avisaron nada. Sí, sí, esto es buenísimo, ¿viste? Pum, ponés que se terminó y ya está. Igual nos quedaron algunos en el camino porque éramos 39 cuando empezamos y quedamos 31. Bueno, ¿vemos esto? ¿Para qué vamos a compartir la pantalla? Ah, y arreglé algo porque me di cuenta que lo había escrito mal. Acá, pertenecería a R1. Yo puse pasaría a, por, no sé, algo así puse. Lo puse acá en negritas para que lo corrijan. Ah, Bueno. por eso no salía. Ah, ¿viste? Ay, sí, sí. Bueno, existen P y Q distintos. ¿Quién dice eso? El axioma 1. El axioma 1 dice que hay dos puntos distintos. Bueno, por eso lo decimos. P, que es distinto de Q, determinan R1. ¿Eso quién lo dice? Ahí está. Vamos a marcar. Después, dada R1, existe S, o sea, S es un punto, tal que S no pertenece a R1. El axioma 3. Axioma 3. Seguimos. Si S no pertenece a R1, entonces P es distinto de S. En el 4. Sí. Entonces P y S determinan R2. Axioma 2. Sí, el axioma 2. Axioma 2 puse. Sí, el 2, porque dos puntos distintos determinan. Ahí está. Porque acá que S no pertenece a R1, ¿dónde lo dice? Acá, en el paso anterior. R1 es distinta de R2, pues si fueran iguales, ¿quién pertenecería? S. Bien, S pertenecería a R1. Por lo tanto, existen R1 y R2. R1 que es distinta de R2. Y acá estaría la conclusión, ¿no?
Acá vamos a marcar lo que señalamos. Bueno, y el otro cortito, teorema cortito. Axioma 4. No, me equivoqué, lo que quería hacer. R1 y R2. Me están haciendo bullying en la imagen. Sí, cuando tocas el celular te aparece eso. Bueno, teorema 2. Por un punto cualquiera pasan al menos dos rectas. Dice, demostrado en... Axioma 3. No. Así no sería el axioma 4, ¿no? Tampoco. Axioma 2. En el teorema 1. Sí, en el teorema 1, que al fin que es lo único que demostramos hasta ahora. Pues dice, demostrado en... O sea, si hubiese estado en algún axioma, no estaba demostrado. A lo sumo diríamos enunciado en tal axioma. O por tal axioma, pero no demostrado. O sea que en el teorema 1 está demostrado, pues, ¿por dónde pasan? Acá dice que por un punto cualquiera pasan al menos dos rectas. Y acá en algún momento, si hicieron el dibujito, si hicieron el dibujo... Por P. Por P... Pasa R1 y R2. Perfecto. Cuando eso pasa, acá decía en esta propuesta, que es el teorema 2, también a veces cuando es tan inmediata la conclusión se dice que es un corolario. Un corolario es una afirmación que prácticamente está contenida en otro teorema. Pero tampoco está mal decir que es otro teorema, porque estás afirmando otra cosa. Nada más que cuando es así, como en este caso, ¿no? Que ya está demostrado en el teorema anterior, porque por P pasa en R1 y R2, ya lo dice acá lo explicita, bueno, se puede decir que es un corolario. Un corolario es algo que se dice inmediatamente de lo anterior. Bueno, ¿qué tal les resultó esa actividad? A mí es difícil, me costó, pero bueno, debe ser práctica también, ponerse a tono con todo esto. Sí. Igual después no vamos a hacer así cosas tan como estas. Vamos a empezar del principio tranquilos. Y entonces vamos a hacer como de tarea esta otra, que si quieren o la copiamos ahora o la pongo la pongo en la plataforma, como quieran, es esto. Esto que está acá. Teorema 3. O sea, decir que toda recta es no vacía es que tiene elementos, ¿no? Es no vacía. Es decir que una recta es vacía sería que no tiene elementos. Acá decimos que es no vacía. Por lo menos tiene un punto. No puede ser que sea vacía. Acá hay gente que se ve que se fue y después no supo volver. Y una recta vacía no sería recta, entonces, no entiendo. No, por eso. Sí, tal cual. No, por eso. Por eso, pero hay que demostrarlo. Está bien. Fíjate que acá aparece como un teorema 3. O sea que a partir de lo anterior se podría demostrar. Si quieren, saquen una foto, como quieran. O captura de pantalla. Profe, ahí una compañera hizo una pregunta en el chat. A ver si lo veo. Para que me tapa. Chat acá. Todas las semanas, todos los jueves. Me pregunta cada cuánto van a hacer las clases sincrónicas. Todos los jueves. Así que vamos a trabajar mucho este año. Digo mucho porque hay mucho para hacer. Tienen que ir leyendo, no atrasarse.
Bueno, a medida que terminan, si quieren ya pueden ir a merendar. ¿Qué hora es? No, todavía es temprano. Ya terminamos. Bueno, yo ya saqué foto. Bueno.